Gloria al Señor, que Dios le bendiga. Queridos hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Hoy estamos inaugurando este aniversario para la gloria y la honra del Señor. Y qué mejor manera, hermanos, de iniciar nuestro aniversario también predicando la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. También saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo, aleluya, que también puedan ver esta transmisión. ¿Cuántos los saludan? Amén. Amén. Alabado sea Cristo, aleluya. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a donde llegue la palabra de nuestro buen Dios. Vamos, hermanos, a ir a la palabra de Dios en esta noche, por lo cual les pido que abramos nuestras Biblias. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Amén. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios y que sea de mucha bendición. Alabado sea Cristo. Si va encontrando el pasaje bíblico, se va colocando de pie en honor y reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Bendito sea el nombre de Cristo. Muchas gracias. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo encontraron ya? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a proceder también a predicar la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios en esta noche, en esta apertura de nuestro aniversario. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En esta noche vamos a predicar bajo el tema: Jesús perdona y sana. Amén, hermanos. Jesús perdona y sana. Vamos a orar y que sea nuestro buen Dios todopoderoso quien nos bendiga en esta noche y nos ayude sobre todo. Amén. Padre, te damos gracias
en el nombre de Jesucristo, en esta preciosa noche, Señor, estamos reunidos en este lugar con el propósito de poder ser edificados, de poder, Señor, tener esa bendición de poder escuchar tu gloriosa palabra. Estamos reunidos, Padre de la gloria, en este lugar, Señor, aleluya. Gracias por un día más. Bendícenos en esta noche con la predicación de tu santa palabra y edifícanos, Señor, en tu verdad. Te ruego uses mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Y también bendice a aquellos que van a, Señor, también ver y escuchar esta predicación. Habla también, Señor, a sus vidas. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo, al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse. Que Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. También con nuestros hermanos que también se están también conectando a la transmisión en vivo. Que el Señor les bendiga. Amén. Alabado sea el Señor. Qué importante es recordar siempre que nuestro Señor sana y también perdona. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Hay algo que pasa cuando nosotros hablamos acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en su ministerio. Amén, hermanos. Por ejemplo, alabado sea el Señor, en los tiempos de Jesús, queridos hermanos, era algo común que muchas personas entendieran a veces, hermanos, que la enfermedad de alguna manera estaba relacionado o ligado al pecado. En los tiempos de Cristo, queridos hermanos, era común que muchas personas entendieran que si una persona se enfermaba era porque había pecado. Se pensaba de esa manera y para algunas personas, cuando encontraban a una persona enferma, pues ellos deducían que pues había pecado por algo estaba enfermo, decían muchas personas en los tiempos de Jesús. Amén, hermanos. Este tipo de pensamiento lo tenían los fariseos, los escribas y principalmente también lo tenían los discípulos de Jesús. Fíjese que hay algo muy importante, muy interesante, que viene ese pensamiento de creer que toda enfermedad es por causa de pecado. Y esto es algo que la Biblia lo dice una y otra vez. Por ejemplo, si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 2, escuche lo que dice la palabra de Dios. Amén. Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2. Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la Biblia, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Amén. Estaba Jesús con sus discípulos y de repente ven a un hombre ciego de nacimiento. Verso 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿qué le dijeron sus discípulos? Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Se da cuenta que el razonamiento de los discípulos era, este hombre está ciego porque alguien tuvo que pecar, alguien tuvo que hacer algo para que él esté en esa condición? Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Pero hay algo que nosotros debemos entender cuando aprendemos sobre la palabra de Dios, y es que ese pensamiento era algo habitual, hermanos. Amén. Pero cuando analizamos el pasaje, sobre todo en el caso de Marcos y el caso del paralítico, amén, vemos la actitud de Jesús un tanto inusual y a la vez sorprendente. Cuando vemos nosotros, hermanos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo que hemos leído,
encontramos que en Marcos vemos el caso de un hombre paralítico. Amén, hermanos. Un hombre impedido de moverse, un hombre necesitado, amén, gloria al Señor, de la ayuda de alguien, un paralítico. Se dice que Jesús cuando estaba, amén, de repente llegó a Capernaum, a este lugar, y la gente ya sabía que Jesús estaba en Capernaum. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, iba a Jesús a escucharlo, iba a Jesús a poder recibir sanidad, iba a Jesús, amén, a también, gloria al Señor, encontrarse con el Señor. Y vemos que en este caso, cuando Jesús llega a Capernaum, vemos que Jesús llega a una casa, no se nos dice de quién, pero se nos dice que Jesús estaba en una casa y la casa se llenó. Amén, hermanos. La casa se llenó, alabado sea el nombre del Señor, tanto así que ya no había espacio para alguien más. Estaba totalmente repleto, totalmente lleno, pero el problema era que este paralítico quería tener un encuentro con Jesús. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo alguien en su condición puede acercarse a Jesús? A menos que Jesús vaya a él. Amén. Pero en este caso vemos que hubieron 4 amigos que fueron amigos de este hombre paralítico, que hicieron lo que estaba a su alcance para poder acercar a ese paralítico hacia Jesús. Amén, hermanos. La Biblia nos dice que estos amigos del paralítico, gloria al Señor, trataron de hacer llegar a su amigo hacia Jesús, pero el impedimento que tenían era que todo estaba repleto en el lugar donde Jesús estaba predicando. Ahora, ¿cómo ellos podían acercar a su amigo hacia Jesús? Era algo imposible, ¿no? Pero lo que hicieron estos hombres es, con el enfermo, con el paralítico cargado, ir, hermanos, al techo de la casa donde estaba predicando Jesús. Amén, hermanos. Cuando nosotros encontramos cómo eran las casas en el siglo I, en los tiempos de Jesús, las casas a menudo eran de un solo piso. Y el techo no era, hermano, gloria al Señor, fácil de romper. El techo era compuesto a veces de paja, barro y madera. Era una estructura sólida, hermano. Amén. Estos hombres, al no encontrar una solución para abrir ese paso entre la gente, lo que se les ocurrió es irse al techo y en el techo de la casa romper, hacer una abertura y por ahí hacer descender a su amigo paralítico. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. Vemos que estos amigos hicieron todo lo posible para acercar a su amigo el paralítico hacia Jesús para que él tenga un encuentro personal. Amén, hermanos. Ahora, hasta aquí podemos reflexionar en una cosa interesante. Muchas veces, queridos hermanos, debemos ver a dónde nos conducen nuestras amistades. Amén, hermanos. Mire, muchas veces debemos ver a dónde nos conducen nuestras amistades, a dónde te conducen tus amigos, a dónde te llevan. Gloria al Señor. Estos amigos del paralítico hicieron todo lo posible para llevar a su amigo en esa condición para que tenga un encuentro personal con Jesús. Y te hago una pregunta en esta noche. ¿Qué hacen tus amigos por ti? Amén. Fíjese que estos amigos llevaron a su amigo el paralítico en esa condición para que tenga un encuentro personal con Jesús. Amén, hermanos. Pero aquí pasa algo interesante y es algo que quisiera poder compartir con todos ustedes. Si me acompañan a Marcos, capítulo 2, versículo 5. Una vez que ya descendieron al paralítico hacia Jesús para que tenga un encuentro personal, Jesús dice algo interesante.
Amén. Marcos capítulo 2, versículo 5, que dice la Biblia: al ver Jesús la fe de ellos. ¿A quién se estaba refiriendo? A la fe de los amigos del paralítico. Amén. Dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Hay algo aquí que me llama la atención y es esto. A menudo cuando leemos este pasaje, solamente nos quedamos aquí, cuando los amigos descienden al paralítico y tienen el encuentro con Jesús, pero a veces no tomamos en cuenta las palabras de Jesús. Jesús dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa declaración de Cristo fue un tanto controversial, un tanto polémico, porque por un lado los amigos del paralítico no esperaban esas palabras de Cristo. Y para los fariseos y escribas, la declaración de Jesús era una blasfemia. Imagínese usted, querido hermano, que usted lleva a su enfermo hacia Jesús y Jesús, en lugar de sanarlo, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se encuentra uno en esa condición? Amén, hermanos. Ahí entendemos nosotros que Jesús dijo esas palabras acerca del perdón, porque es algo crucial en la vida de todo hombre, de toda mujer, que conozca el perdón de Jesús. Amén, aleluya. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor. Note que Jesús empieza hablando acerca del perdón. ¿Por qué será importante el perdón? ¿Qué implica el perdón de Jesús hacia nosotros? ¿Por qué el perdón de Jesús es tan importante para cada uno de nosotros? Amén, hermanos. En primer lugar, vemos que cuando el paralítico está frente a frente a Jesús, las palabras de Jesús en un principio no son de te voy a sanar, sino te voy a perdonar. El perdón de Jesús, hermanos, en primer lugar, es importante. ¿Por qué? Porque el perdón de Jesús tiene como prioridad tu condición espiritual. Amén, hermanos. Vemos que Jesús no sana inmediatamente al paralítico, sino que antes lo perdona. Muchas veces, queridos hermanos, ignoramos que el problema principal del hombre no es solo la enfermedad física, sino el problema principal del ser humano es su condición espiritual. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Lo que el paralítico necesitaba más que su propia sanidad era salvación. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén. Alabado sea Cristo. ¿Cuánta gente, hermano, viene buscando al Señor solamente por sanidad? Si hay alguna enfermedad, van buscando al Señor solamente por la sanidad, pero no les interesa la salvación. ¿Y cuál es lo importante, la prioridad principal de Jesús al darnos el perdón? Primero es la prioridad de Cristo, tu condición espiritual. Amén, hermanos. Y ahí encontramos un principio fundamental, que la mayor prioridad de Jesús hacia nosotros, en primer lugar, es espiritual. Amén, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús empieza con el perdón hacia el paralítico. No sanarlo en un principio, inmediatamente, sino primero perdonarlo. Ahora, ¿cuántos se alegran del perdón? Amén, hermanos. Busquen su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 10. Abra su Biblia conmigo. Lucas capítulo 10, versículo del 21
amén, Lucas 10, del 17 al 20. Amén. Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 20. El perdón de Jesús tiene como prioridad la condición espiritual del hombre, del ser humano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Dice Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo, ¿qué le dijeron? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mira, estaban gozosos, estaban alegres, porque estaban, hermanos, liberando. Amén. Alabado sea el Señor. Versículo 18 dice: y les dijo, Jesús les dice a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, dice el verso 19, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Gloria al Señor, amén. Pero escuche lo que dice Jesús en el versículo 20. Jesús dice a sus discípulos: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Los discípulos habían regresado alegres, felices, contentos, porque oraban y la gente, hermanos, los demonios salían y estaban alegres, gozosos. Pero Jesús les recuerda a ellos: no se alegren nada más de que los demonios se sujetan. No se alegren nada más de que ustedes, alabado sea el Señor, amén, de que son usados en ciertas áreas. No se alegren solo por eso. Alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Amén. Por eso, una prioridad importante es tu condición espiritual. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Jesucristo le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Alabado sea el Señor. ¿Qué nos dice eso? Que Jesús conoce verdaderamente cuál es el problema fundamental del hombre. Y el problema del hombre es que el pecado ha separado al hombre de Dios. Amén, hermanos. Isaías dice que el pecado ha hecho una división entre el hombre y Dios. Y eso solamente va a poder solucionarse a través del perdón. El perdón que Dios ofrece. Porque usted se puede sanar, gloria al Señor. Usted puede sanarse de una enfermedad. Pero ¿qué pasa si usted se sana y su condición espiritual sigue estando alejada de Dios? ¿De qué le sirvió? Amén, hermanos. Por eso, en primer lugar, el perdón de Jesús tiene como prioridad tu condición espiritual. A su nombre sea la gloria. Amén. El perdón de Jesús apunta en primer lugar a nuestra condición espiritual. Alabado sea el Señor. Segundo punto, el perdón de Jesús trae sanidad. Amén, hermanos. Jesús, cuando, amén, había declarado el perdón sobre el paralítico, los fariseos cuestionaron lo que había dicho Jesús, indicando que solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, ¿qué le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús dijo eso, los escribas que estaban por ahí escuchando dijeron: ¿qué ha dicho Jesús? ¿Cómo que va a perdonar pecados? Nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Pero ¿por qué Jesús estaba diciendo eso? Es en este punto donde vemos que Jesús ejerce su autoridad, porque nuestro Señor tiene autoridad. Amén, hermanos. Jesús ejerce su autoridad aclarándole a estos hombres que Él tiene toda autoridad para perdonar y para sanar. Amén, hermanos.
El perdón de Jesús tiene como prioridad la condición espiritual de la persona, pero no se queda ahí. Amén, hermanos. Sino que también tiene como función la restauración o la sanidad. Usted se da cuenta que cuando una persona ha recibido el perdón de Cristo en su vida, no solamente hay una condición espiritual nueva, sino que también hay una restauración, hay una sanidad. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo increíble que muchas veces la gente solamente apunta a la sanidad sin antes fijarse cuál es verdaderamente su real problema. Tu problema no solamente es el dolor de hueso. Tu problema no solamente es un asunto, hermano, temporal. El problema más grande del hombre es su condición espiritual. Amén, hermanos. Y aquí vemos algo maravilloso, como cuando uno recibe el perdón de Cristo, suceden cosas maravillosas. Amén, hermanos. Cuando uno recibe el perdón de Cristo en su vida, suceden cosas maravillosas. Hay restauración, hay sanidad. Hay, como dice la palabra de Dios, amén, las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Amén. Fíjese que el perdón de Jesús trae sanidad y restauración. Cuando vemos, por ejemplo, en la Biblia el caso del apóstol Pablo. Amén, hermanos. ¿Qué era Pablo antes de ser cristiano? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre despiadado. Era un hombre que tenía, hermanos, una guerra contra los cristianos. Alabado sea el Señor. Pablo era aquel hombre que, hermanos, pedía cartas a lugares donde iba para capturar a los cristianos y poder hacerles la vida imposible. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo tenía una reputación, hermanos, de ser un hombre temible. Amén, hermano. Un hombre como Pablo, tan, hermano, tan encolerizado con la obra de Dios, con la obra del Señor, fue alcanzado en Damasco. Fue alcanzado por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Y escuche lo que el perdón trajo a la vida de Pablo. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 9. Amén. Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 18. Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 18. La Biblia nos dice que cuando Saulo estaba en Damasco, una luz más fuerte y potente que el sol lo alumbró y lo tumbó de su caballo. Y aquel hombre tan enfurecido contra los santos del Señor le dijo a esa luz: ¿quién eres, Señor? Y aquella luz le responde y le dice: yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Amén, hermano. Y en ese momento, esa experiencia que tuvo Saulo en Damasco lo dejó ciego. En el momento que Saulo está ciego, los soldados, sus amigos, lo llevan a un lugar y Saulo está ciego, impedido, humillado, totalmente dependiente de alguien que lo ayude. Y Saulo durante 3 días no come ni bebe. Estaba en ayuno ese hombre. Estaba orando ese hombre. Amén, hermanos. Ahora escuchen lo que pasa en el versículo 10. ¿Cuántos lo tienen ahí? Amén. Dice la Biblia: había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo se llamaba? Ananías. Amén. En Damasco había un cristiano llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. ¿Qué le dijo? Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo a Ananías, ¿qué le dijo? Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Hermanos,
Dios sabía que había un hombre llamado Saulo de Tarso, pero no solo sabía que Saulo estaba ciego, Dios también sabía que Saulo estaba orando. A su nombre sea la gloria. Y mira, Ananías recibe la instrucción del Señor y Dios lo guía. Dios le dice dónde estaba Saulo. Para que no te pierdas, Ananías, Saulo se encuentra en la calle derecha, está en la casa de Judas, ahí se encuentra Saulo. Y apresúrate, Ananías, porque está orando. Amén, hermanos. Verso 12 dice, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dice el verso 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mira, Ananías sabía perfectamente quién era Saulo. Amén. Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor le dijo, verso 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios sabía, para Ananías, Saulo era un hombre despiadado, pero Dios le dice, anda Ananías, porque el que está ahí en esa casa, ese hombre llamado Saulo, es mi instrumento. Amén, hermanos. Ese hombre es mi instrumento, alabado sea el Señor, aleluya. Así que apresúrate, Ananías. Verso 17 dice la Biblia, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, ¿qué le dijo? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado ¿para qué? ¿Para qué me envió? Para que recibas la vista. ¿Y para qué más? Y sea lleno del Espíritu Santo. Amén, hermano. El verso 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Un hombre que no conocía nada acerca de quién era Cristo, estaba peleado con Cristo. De repente, cuando tiene ese encuentro con Cristo en Damasco, es enceguecido, humillado y luego recibe el perdón de sus pecados. Y no solo eso, sino que se sana, Dios lo sana de su ceguera. Dios lo restaura. Amén, hermanos. Muchas veces nosotros hemos pasado igual. Nosotros hemos también sido despiadados quizás en el mundo, hermano. Aleluya. Pero cuando el Señor nos da su perdón, el Señor primeramente se preocupa por nuestra condición espiritual y luego el Señor no solo se queda ahí, el Señor restaura, el Señor sana, el Señor libera. Amén, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, el perdón de Jesús trae sanidad. Jesús le dijo al paralítico primero, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo Jesús al paralítico, mirándole a los escribas y fariseos, le dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y Jesús le dijo, y para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y aquel hombre paralítico se levantó, se puso en pie y empezó a dar gloria a Dios.
Amén, hermano. ¿Por qué? Porque había sido sanado. Hermanos, el Señor quiere salvarte, pero no solo quiere salvarte, quiere también sanarte. El Señor también quiere restaurarte. Amén, hermanos. Eso es lo que produce el perdón de nuestro Señor. Tercer punto, el perdón de Jesús produce gozo y glorifica a Dios. Amén, hermanos. Fíjese que el perdón de Jesús no solamente trae restauración espiritual y sanidad física, el perdón de Cristo también trae gloria al Señor y produce gozo. Amén, hermanos. Aquel paralítico en ese mismo momento, en ese mismo día, fue sanado y perdonado, lo que lo llevó a entrar en un gozo que impactó en los demás. Amén, hermano. Usted sabe que cuando una persona ha experimentado el perdón de Jesús, eso es un poderoso testimonio. Uno le puede decir, ¿sabes? En mi vida lo que hizo el Señor no fue solamente salvarme, no, el Señor también me restauró. El Señor también, hermano, gloria al Señor, hizo cosa nueva en mi vida. Y eso ha impactó a mi familia, impactó, alabado sea el Señor, a quienes me conocían, alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque el perdón de Jesús trae un testimonio poderoso que hace que los demás glorifiquen a Dios. Amén, hermano. El perdón de Jesús trajo restauración. El perdón de Jesús trajo sanidad. Y el perdón de Jesús trajo gozo. Amén, hermano. Nunca nos olvidemos que el perdón de Cristo trae un bienestar en todas las áreas de nuestra vida y produce un gozo verdadero y un testimonio verdadero también. ¿Cuántos paralíticos habrá buscando solamente sanidad sin importarle su condición espiritual? Pero déjame decirle en esta noche, Cristo no solo quiere sanarte, Él antes de sanarte quiere salvarte. Amén, hermanos. Antes de sanar tu condición, el Señor primero quiere perdonarte. Porque si usted se sana, pero su condición espiritual está en pecado, usted puede morirse, hermanos, habiendo recibido sanidad. Y se pierde. Pero si usted, en primer lugar, ha recibido el perdón de sus pecados, amén, hermanos, aleluya, tiene algo importante en su vida, la salvación de su alma. Y acuérdese bien, hermanos, alabado sea Cristo Jesús. Lo que más importa es el perdón de Cristo. Amén, hermanos. La gente iba buscando a Jesús en busca de comida, en busca de sanidad, pero habían algunos pocos que venían a Jesús buscando salvación. ¿Cuál es usted en esta noche? ¿Está buscando solo un milagro? ¿Está buscando quizás solamente una palabra de ánimo? ¿O está buscando la salvación de su alma? Amén, hermano. Aleluya. Hoy en esta noche quisiera hacer un llamado y decirle que el Señor no solo quiere sanarlo, también quiere salvarlo. Amén, hermanos. Acuérdate que el Señor produce con el perdón mucho bienestar para tu vida. Así que en esta noche vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Aleluya. Amén, hermano.